En los últimos años trabajábamos mucho en lo que eran las áreas, digamos, de producción, ver un poco dónde se establecía el almacenamiento, dónde estaban las áreas de cocción de alimentos, ahora tenemos un poco más, digamos, y por tanto estas especies, digamos, de porches que se daban en la parte interior, que eran una zona, digamos, de gran trabajo agrícola y que permitía ver un poco los procesos, digamos, de transformación de vegetales que se daban, con unas formas, digamos, de parrilla, algunos silos circulares construidos que permitían la presencia de fitolitos de cereales en alguna de las áreas de domesticación. Es decir, un poco ahí tendrían lo que sería, digamos, la visión, en una visión axiométrica de lo que sería esta unidad de habitación, la reconstrucción con esta habitación central y las pequeñas habitaciones complementarias en la parte posterior y esta especie de porche espacio integral en la parte interior que permite, por tanto, ver la parte de funcionalidad. En la habitación central es donde se daba el horno, donde se daba el hogar, que permitía un poco. Y ahí tienen en la imagen inferior derecha lo que estos son estos suelos revestidos de cal, que indica que antes de la aparición de la cerámica estos grupos tienen una capacidad tecnológica muy desarrollada y permite, por tanto, tienen capacidad para llegar a combustión de calcáreos o de yeso que llegan, por tanto, a los 1200 grados de temperatura. Hemos insistido mucho en lo que podríamos llamar la capacidad o el análisis socioeconómico de cada unidad de habitación, intentando ver un poco si, digamos, a partir de los documentos arqueológicos, si se trataba, digamos, de una unidad independiente, es decir, a diferencia de lo que veíamos en el periodo anterior, aquí el almacenamiento se hace en cada unidad de habitación, en cada casa de alguna manera, y por tanto habría ya una diferencia sustancial, digamos, que marcaba, digamos, que no indica, digamos, esa gestión colectiva de los recursos que documentábamos en el periodo anterior. A nivel de detalle, por ejemplo, en los últimos años, en uno de los extremos de la habitación, en la parte inferior derecha de la imagen lo ven, hay un pequeño agujero que permite conectar un poco en lo que sería una evacuación de agua, es decir, digamos, ya estamos, fíjense ustedes, estamos en torno al 8000 y por tanto hay una capacidad de gestión para evacuar las aguas usadas de la habitación central gracias a un pequeño canal que lo evacúa, lo facilita hacia el exterior. De alguna manera sería esto. Aquí tendrían un poco las diferentes áreas de excavación. En principio la área más antigua es la parte, digamos, la parte inferior de la imagen, y en cambio en las etapas más recientes trabajamos en la parte superior, que permite ver dónde encontrábamos lo que podríamos llamar un muro de aterrizamiento que permitía, por tanto, plantear que el poblado estaba construido en zonas escalonadas que faciliten un poco, digamos, esa jerarquización del espacio. Avancemos un poco más, don Rafael. En los últimos años también hemos encontrado lo que podríamos llamar, digamos, estructuras, digamos, de madera, digamos, estructuras de cierre gracias a los agujeros de poste. Avancemos un poco más. Ahí tienen ustedes una especie de palizada, una empalizada que permite diferenciar áreas domésticas en el exterior que faciliten un poco esta caracterización. Avancemos, don Rafael. Por tanto, ese, entre comillas, poblado bien organizado, digamos, constituía ya un avance más donde, además de la agricultura, había la domesticación. Este hecho se ha documentado también en este asentamiento de la zona de Anatolia, del sur de Turquía, donde hay, de nuevo, avancemos un poco más, estas mismas caracterizaciones. Se trata de un tel con unas características un poco similares y que permite ver un poco, digamos, gracias a una excavación en extensión en los niveles más recientes, permite ver un poco lo que podríamos llamar una estructura de poblado compleja, donde, de alguna manera, si ustedes observan la planta, ven cómo hay realmente espacios de circulación ya muy bien preparados, una gran cantidad de habitaciones uniformes con espacios realmente equivalentes, y en cambio, en la parte inferior, digamos, de la izquierda, algunos edificios que tienen un volumen y unas técnicas de construcción totalmente diferentes
y que permite, por tanto, ver un poco lo que podríamos llamar esa complejidad arquitectónica, probablemente testimonio de lo que podríamos llamar una complejidad social que el poblado en el mismo encuentra. Avancemos una poquito, Rafael. Aquí son unas imágenes para que vean un poco este tipo de arquitectura en adobe compleja que permite un poco ver un poco la yuxtaposición. Este es un modelo muy anatólico que permite, digamos, que las unidades de habitación están muy compactadas y que de alguna manera facilita, digamos, el acceso probablemente en algunas casas por la parte superior, por el techo, gracias a, digamos, a la existencia de los jardines. Esta sería la casa colectiva más amplia y que permite, por tanto, caracterizar. Desde el 99 hasta el 2006, 5-6, trabajamos también en la zona, digamos, de esta misma zona de Turquía, en el sudeste de Turquía, en un yacimiento que se llama Karchaytepe, en la zona propiamente, digamos, del valle, siempre del valle del Éufrates, que permitía. Ahí la documentación era una pequeña escuela, digamos, estaba en un pequeño hotel cerca de la escuela del pueblo y que tenía que tener, digamos, una inundación posterior por la construcción de un pantano. La caracterización siempre fue un poco, el método de trabajo siempre fue un poco el mismo, unos niveles inferiores propiamente encima del, digamos, del suelo natural y una progresiva caracterización de los niveles arqueológicos hasta los niveles superiores, donde pudimos conocer un poco lo que podríamos llamar la estructura del poblado a nivel complejo y que caracterizaba un poco el entramado poblacional de este asentamiento. A diferencia de lo que habíamos visto en Siria, aquí el material constructivo era más piedra, las unidades de habitación más complejas, de tipo más pluricelulares, con espacios muy reducidos que permitían, por tanto, dificultar, interpretar qué tipo, digamos, de funcionalidad tenían estas habitaciones, si eran propiamente espacios de almacenamiento o no, pero en todo caso, digamos, un poco esa caracterización que ya ven ustedes aquí que hemos avanzado, estamos en torno, en este caso sería el 7600 antes de nuestra era, y permite ver un poco lo que podríamos llamar una mayor complejidad de las unidades. Esta fue la última unidad de habitación que sacamos en 2008, que volvía a repetir ese esquema pluricelular, en este caso un adobe, pluricelular complejo con cerca de 8 o 9 habitaciones, digamos, complicadas. Siempre pequeñas figurinas y, de vez en cuando, objetos, Rafael, algunos objetos enigmáticos como estos discos con grabaciones, incisiones grabadas que recuerdan motivos solares, motivos astronómicos. De alguna manera, por tanto, digamos, siempre en periodos precerámicos, hasta la actualidad, habíamos visto el proceso de transformación de pequeñas cabañas hasta unidades de habitación compleja, de pequeños campamentos bases hasta poblado. Eso acompañado de una parte del cambio de agricultura y ganadería y por otra parte de la aparición de un mundo de unos edificios simbólico-colectivos que es indudable. La última fase de la neolitización, digamos, del proceso de transformación de cazadores-recolectores hacia agrícolas-ganaderos, era esta etapa, una etapa de unos 1000 años, que la principal novedad, o las principales novedades serían, por una parte, de alguna manera, cada vez unos indicios de una mayor complejidad social, digamos, y por tanto, digamos, ahí establecíamos la posibilidad de que hubiesen poblaciones nómadas, pero ya nómadas en el sentido de explotaciones ganaderas con alta movilidad, y por otra parte el cierre del cambio tecnológico con la aparición de la cerámica como elemento, digamos, utilitario en las tareas de preparación y consumo de los alimentos. Para los que conozcan un poco la arqueología de Oriente, es el periodo, digamos, también tradicional de los años de la primera mitad del siglo XX, en que se hablaba de la cultura jalaf, la cultura samarra, y donde de nuevo aparecía la arquitectura circular, vinculándola en su momento los estudios con lo que llamaban ellos los templos domésticos, muy simples, que eso era Malovan. No sé si saben que ustedes, Malovan era el marido de Agatha Christie, y que por tanto es normal que, porque Agatha Christie acompañaba siempre a su marido Malovan en las excavaciones orientales, y por tanto
la novela de Asesinato en Mesopotamia o, digamos, el asesinato en Orient Express son fieles reflejos de lo que serían los ambientes arqueológicos de campo de esa primera mitad del siglo XX, por tanto, de alguna manera es una nota. Como les decía, la novedad un poco es la aparición de la cerámica, un elemento que para los arqueólogos tiene una importante, digamos, trascendencia en el sentido que nos ayuda bastante a entender un poco los procesos de producción y las, entre comillas, culturas arqueológicas, y que últimamente se ha insistido mucho en que la aparición de la cerámica, contrariamente a lo que se decía, no está exclusivamente vinculado al almacenamiento, si quieren ustedes, doméstico, sino también a la preparación de alimento. Y eso se ha podido hacer gracias a lo que ven ustedes en la imagen, en la parte inferior izquierda de esta diapositiva, donde se observa que en la constitución de la pasta cerámica existe calcita triturada añadida voluntariamente a las arcillas con los elementos impuros que puedan tener las arcillas, pero el añadido voluntario de la calcita daría una mayor capacidad térmica al recipiente. Recipientes, por otra parte, en la etapa inicial, muy simples, monocrom, sin ningún tipo prácticamente de decoración y con formas abiertas, simples, tipo bol, tipo gran cuenco, o tipo, digamos, un poco de olla básica de alguna manera. Por tanto, sería un poco la novedad. A nivel arquitectónico seguimos con la tradición, arquitectura de adobe, arquitectura de piedra, en ese sentido, digamos, la tradición sí. Lo único que cambia es que la inversión tecnológica, que antes era alta, en estos momentos se reduce y por tanto ya tiene un impacto menor en lo que sería, digamos, la formalización del edificio. Por tanto, de alguna manera ya ven ustedes que la resolución arquitectónica es mucho menor, pero seguimos teniendo, digamos, edificios de tipo pluricelular, complejo, un espacio de 4, 5, 6 habitaciones cada uno de ellos que permiten caracterizar. Ahí tienen ustedes lo que serían unas imágenes de ese mundo, digamos, de recuperación de la planta circular como elemento constructivo y que, gracias a las excavaciones recientes, entre las cuales la nuestra, pero otras también, ha permitido de desmontar el mito de lo que sería una arquitectura de tipo religioso y volver a la idea, digamos, de una arquitectura circular complementaria a las rectangulares que hemos visto anteriormente y, por tanto, esa doble funcionalidad colectiva. Ahí es otra de las evidencias de este mundo, digamos, de primeras producciones cerámicas, con una caracterización a nivel de hábitat pluricelular que mantiene un poco de eso, pero ya tiene una asociada con vasijas, en algunos casos in situ, que permiten caracterizar bien un poco, digamos, este mundo. Esas primeras producciones con un añadido de calcita dan lugar en 400 años a producciones ya mucho más elaboradas, que son las, de alguna manera, que han dominado la bibliografía tradicional, sea por la cultura samana, sea por la cultura jaraj, donde, digamos, las pastas ya están más depuradas, probablemente ya tienen una tecnología más elaborada con digamos, tornos, digamos, elementos que ayudan a la fabricación y sobre todo la aparición de decoraciones pintadas en principio monocrom con motivos en negro o, digamos, bicrom, negro y rojo, que permite, por tanto. Los motivos son esencialmente geométricos, pero de alguna manera posteriormente también aparecerán figuraciones humanas o animales. En este caso, ven ustedes en la parte superior un individuo con una amplia cabellera o en la parte inferior un individuo de tipo muy esquemático. Por tanto, de alguna manera estamos avanzando de alguna manera. Con la cultura de este mundo que acabamos de ver hasta 5500, se considera que el proceso de transformación de cazadores-recolectores hacia sociedades agrícolas está completado y, en cambio, me he permitido, digamos, el detalle de ofrecerles unas pequeñas imágenes sobre lo que sería la evolución posterior, es decir, ya la evolución desde el poblado hacia la ciudad y la aparición propiamente del Estado. Es un recorrido complementario que ven ustedes un poco lo que podríamos llamar eso. Los elementos clave en Oriente son los que marca un poco aquí, es decir,
Cada vez hay más evidencias de lo que podríamos llamar, digamos, una arquitectura compleja, que es reflejo de una sociedad, digamos, compleja y con una mayor e incipiente desigualdad. Verán ustedes aquí. En segundo lugar, el problema de la irrigación. La agricultura derivada, digamos, cada vez estamos más hacia lo que llamaríamos la Mesopotamia tradicional y, por tanto, la necesidad de que para la práctica agrícola existen sistemas de riego, sistemas de irrigación. Y, por último, de alguna manera, ver un poco lo que podemos plantear como construcciones colectivas que permitan ver un poco eso. Uno de los elementos, entre comillas, antiguos y mejor documentados de estas fases de transición hacia la ciudad es lo que se llama el yacimiento de Tel el Sawan, la cultura samarra, que si nos miramos exclusivamente lo que sería la planta del asentamiento, es una excavación de los años 60-70, ven ustedes como, digamos, hay unos elementos nuevos que permiten realmente ver el cambio sociológico que se ha realizado. Por una parte, lo que podríamos llamar un muro de cierre, una muralla, si quieren ustedes, digamos claramente que delimita toda la estructura propiamente del poblado. Segundo, en el interior del poblado, ven ustedes cómo las unidades de habitación son realmente muy monoformas, es decir, realmente tienen prácticamente siempre esta forma arquitectónica repetitiva, y que en cambio las unidades, digamos, la diferenciación social se da en que en dos unidades de habitación las dimensiones son mucho mayor, manteniendo, no obstante, lo que sería el tipo arquitectónico clásico. Por tanto, estamos en torno al 6000, sería una de las primeras, 6000 antes de nuestra era, sería una de las primeras evidencias de lo que podríamos llamar un poblado complejo, con una arquitectura, digamos, colectiva, un elemento construido colectivo que indica ya una estructuración, digamos, de las decisiones a nivel de poblado. Avancemos un poco más. Lógicamente, la calidad de todo el registro arqueológico cada vez es más abundante, las decoraciones en cerámica son más, etc., y la aparición de unos motivos simbólicos al mismo tiempo cada vez más estilizados y particularizados a este nivel. Ese mundo, digamos, de arquitectura compleja, esa evolución, digamos, de lo que podríamos llamar la casa monocelular simple hacia la casa cada vez más compleja, se da aún más, con más fuerza en torno al 5000, lo que se llama la cultura obrera. Ahí tienen un yacimiento de Irak, excavado en los años 90, principios del 2000, cuando apareció, digamos, me parece que son cerca de 13 habitaciones en esta misma unidad, no considerada necesariamente ni un palacio ni un templo, sino una unidad, digamos, doméstica compleja con sus funcionalidades determinadas. De hecho, este es un poco lo que se llama el modelo de arquitectura del tipo Beit, digamos, que caracteriza un poco eso, la etapa 5000 hasta 4000 en el mundo mesopotámico, donde los sistemas de circulación y sistemas de uso del espacio son complejos y que determinan, o ha habido una cierta determinación de algunos elementos. Algunos autores proponen que, digamos, estas unidades, estas grandes casas granja, de alguna manera, tengan probablemente unos niveles de escalera, unas instalaciones de escalera que permiten subir a la parte de la terraza y que esta terraza constituiría también un espacio doméstico de utilización. Otros autores proponen que por primera vez aparecerían ya un doble nivel de arquitectura, es decir, digamos, de alguna manera, digamos, la planta inferior sería más o menos utilizada para lo que sería una parte, digamos, de la unidad familiar y los animales, mientras que la parte superior sería sobre todo para la vivienda y la otra parte de la unidad familiar. Eso ya son la proposición del doble piso que se ha hecho en torno a estos 5000, 4000 para la zona de Mesopotamia y que ya comporta cada vez, digamos, una mayor, entre comillas, llamémoslo así, complejidad, no solamente, digamos, tecnológica, que queda claro, sino también probablemente de organización socioeconómica. Avancemos un poco más. Y esto a nivel de poblado, en estos mismos, etcétera, ven ustedes un poco cómo mantenemos esa, digamos, creciente, digamos, repetición de las unidades
habitacionales, pero al mismo tiempo con una unidad, digamos, propiamente compleja que la tienen ustedes al lado de la muralla en la parte mediana del depósito. Por tanto, de alguna manera, la idea un poco de que la aparición de la ciudad-estado a finales del cuarto milenio y del tercer milenio tiene un enlace directo con el desarrollo anterior vinculado a la transformación agrícola-ganadera que hemos estudiado más en detalle. A partir de ahí sí que ya entramos propiamente en lo que podríamos llamar las estructuras de ciudad oriental, de ciudad-estado, que es con un palacio, con un templo, con barrios de vivienda, con redes viarias y que, como ustedes conocen, y ahí solamente recordatorio, pues Uruk, Ur, estas ciudades clásicas de la Baja Mesopotamia son los ejemplos más documentados y que las novedades de nuestros últimos años no se han dado. Ese es Uruk, sería el templo blanco de Uruk, digamos uno de los primeros, entre comillas, templos con una funcionalidad de templo en la zona de Mesopotamia meridional, pero que, y esto es la zona propiamente de Uruk, con los palacios, etc., avanzamos un poco más, una reconstrucción del palacio propiamente ya sobre el zócalo, otra reconstrucción, pero las novedades más significativas se han dado un poco, dado que el país de Irak ha tenido también unos 90, digamos así, y 2000 muy complejos a nivel político y militar, digamos, las novedades se han dado en pensar que en este momento de las ciudades-estado había propiamente colonias comerciales en las zonas de Turquía, del norte de Siria, serían un poco los puntos amarillos que ven ustedes en la parte superior, entre los cuales, digamos, se reconocen a partir de lo que serían unas vasijas tipo, este tipo de cuenco muy particular de este horizonte, y que ha permitido ver cómo, en este caso sería en el Valle de Éufrates, en Siria, ver cómo de alguna manera existen colonias creadas ex novo para, digamos, abastecer de productos de materia primera las grandes ciudades, y estas colonias se instalan en la zona próxima al valle, pues el valle, el río, constituye el nexo de unión. Este sería el yacimiento de Abu Bakr, excavado por un equipo alemán en la zona del Valle del Éufrates, cercano también un poco a lo que podríamos llamar el Valle Medio del Éufrates. Son fotos un poco de este asentamiento. Un poco más fotos de este asentamiento, con sistemas de canalización cada vez más complejas que permiten ver un poco este elemento, digamos, unidades de habitación, es otro yacimiento. Por tanto, y para acabar, avancemos siguiendo la siguiente, he querido acabar ese recorrido histórico con la ciudad de Babilonia, y estamos ya, por tanto, en finales del segundo y primer milenio, ya con un esplendor arquitectónico monumental digno, digamos, de eso, y que si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Berlín, digamos, de alguna manera. A partir de esta imagen, resumen brevemente las últimas investigaciones en el problema concreto de la aparición del origen de la agricultura y la ganadería, inciden en una evolución progresiva en un espacio temporal largo. Segundo, un orden de las variables que en este momento estableceríamos como sedentarismo, prácticas económicas, agricultura, ganadería, transformación económica poblacional, cada vez más complejo, digamos, y la tecnología que se va adaptando a las nuevas funcionalidades, a las nuevas actividades económicas que se caracterizan. Espero que les haya gustado. Me han dicho que normalmente ahora hacemos un periodo de intervención, de discusión, de crítica, y ahí, si quieren, podemos incorporar bien lo que sería la tercera parte, decía, un poco hacer una valoración, digamos, si yo puedo ayudarles un poco de la situación política que se da en este momento. Bueno, nos preparamos para un espacio de preguntas. Por favor, indican con la mano arriba quien desea hacer una pregunta.